7:16 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión, y me complace en presentar a Francisco Calisto Giampietri. Le decimos Pancho Calisto, vicealmirante en retiro. ¿Cómo estás, Pancho? Un gusto, Rumi, un gusto, Aarón, estar con ustedes nuevamente. Santibáñez nuevamente está, digamos, en las noticias. Como sabes, ha renunciado al cargo de ministro de Estado, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Complementar, y se fue, como habíamos dicho nosotros tres aquí, sin salirnos de la Corte IDH y sin poner una piedra para el nuevo penal del Frontón, ¿no? Bueno, como nosotros hemos sostenido, y yo particularmente en más de una oportunidad, era evidente lo que iba a suceder, ¿no? Yo tengo dos lecturas para esta renuncia, ¿no? La primera es de que está evitando una posible censura por segunda vez, que sería pues un tema ya, tendría un récord, ¿no?, en el Perú. Y por el otro lado, es un tema netamente político, ¿no? Él ha tenido durante toda su trabajo de ministro una excesiva necesidad de figuración, donde sonaba el pito, reventaba el cohete, la matraca, la serpentina, ahí estaba, pues Santibáñez, ¿no? Y bueno, se sostuvo desde hace mucho tiempo que tenía un exceso figurativo, y acá está la razón. Creo yo que es un tema político. ¿Qué va a postular? Yo creo que sí. Él lo ha dicho, ¿no? Él a través de sus redes, ¿no? Ah, bueno, entonces esto no estaba equivocado en lo que se enseña hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y además, Aarón, ¿por qué partido político postula? Por APP del Senado. Plata como cancha. Plata como cancha. Ah, Ya hay pintas, ¿no? Ya hay pintas con los colores de APP con el nombre de Santibáñez, ¿no? Ah, bueno, pues, ahí está, pues. Entonces, eso es de una u otra manera una comprobación de que este señor ha tenido el fin ulterior. No era solucionar los problemas del Perú, sino proyectarse. Pero nunca solucionó nada, política, ¿no? Su gestión fue un fracaso, ¿no? Contra la inseguridad. Él decía que los iba a solucionar. Y sostenía de que él estaba haciendo las operaciones, los operativos, se ponía al mando de los operativos, como si él hubiese sido jefe de la Policía Nacional. Bueno, él se cree policía. Y el ministro del Interior, es lo mismo que sucedió con Urresti, por ejemplo, ¿no es cierto? El ministro del Interior no es el jefe de la Policía Nacional. O sea, la Policía Nacional es es el brazo operativo del Ministerio del Interior en los temas de seguridad interna, seguridad ciudadana, pero él no era el jefe de la policía, pues, y cuando había un operativo por cualquier cosa, ahí estaba en primera línea tomándose la foto. Lo concreto es que el Congreso de la República el día de mañana tenía que haber, digamos, debatido la posible censura, ¿no? Sí. Y votar también la posible censura de Santibáñez. Sin embargo, se dejó pasar el tiempo, debió haberse hecho días previos, pero en este caso Santibáñez tomó la decisión de renunciar. Bueno, pero a la hora nona, Santi, como él dice, ¿no? Y comprar un poco de tiempo más días de pago como ministro, y ya, bueno, ahora ya se va, pues porque el día de mañana teóricamente podía ser censurado. Pero también pasó por agua tibia por el Congreso, porque esto debió ser tomado, la decisión debió ser tomada con anticipación. Bueno, hay que entender un poquito cómo es la hermenéutica del Congreso, ¿no? A veces es medio compleja y priorizan otros temas, hay un tema político detrás, plata como cancha. Blindaje, pues, ahí ¿no? El partido de plata como cancha. De plata como cancha, ¿no? Es un término figurativo. Pero ese partido político definitivamente tiene que ver con este alongamiento en tiempos, ¿no? Esta es la actitud. ¿Crees tú realmente que Santibáñez podría tener asidero en la política peruana? ¿Podría ser electo senador luego de tanta crítica en el país? Bueno, mi opinión es de que en el Perú puede suceder cualquier cosa, ¿no? Y hay un sector que de una u otra manera se siente favorecido por las acciones que ha tomado Santibáñez, que dicho sea de paso se las arroga como si hubiesen sido temas generados por él y que no han sido generados por él, como por ejemplo el aumento de sueldos en la Fuerza Armada y en la Policía Nacional. Él salía y decía, no, porque yo estoy peleando, y eso era una iniciativa que no partía de él, ¿no? Y es más, la hizo tan mal que cuando se activó el aumento del sueldo, tuvieron que hacer una modificatoria a la ley o al documento que establecía para que de esta manera este aumento, sea considerado como pensionable, porque inicialmente el primer depósito no fue considerado como pensionable, simplemente no vino en el momento que se dijo que iba a venir, y vino después como un bono adicional, y la gente comenzó a reclamar porque teóricamente esto tenía que ser pensionable, ¿no? Entonces tuvieron que hacer un artilugio ahí para poder incluirlo, y es parte de esta cultura combi así improvisada, es Santibáñez, o sea que tampoco él es... ¿Cuál es su legado entonces? ¿Ser un blindador, defensor de la presidenta, nada más? Yo creo, siempre en mi opinión personal, yo creo que su paso
no ha pintado ni coloreado, como decía mi abuelita, ¿no? Ni pinta ni colorea. O sea, los índices de seguridad ciudadana subieron, los índices de extorsión, de inseguridad, ¿no? De extorsión también subieron, los niveles de entropía en el Perú se elevaron considerablemente, entonces de ahí lo sacaron, perdón, entre comillas, lo votó el Congreso como... Lo censuraron. O lo censuraron, esa es la palabra exacta, lo censuraron, y de ahí la Presidenta de la República lo recicló como su asesor personal. Nunca se fue del Ejecutivo. Nunca se fue del Ejecutivo, y esperemos que ahora se esté yendo de verdad, ¿no? Y no vaya a ser que al final termine siendo un operador en la sombra del tema político, utilizando pues la plataforma de un partido político, ¿no? En su momento estuvo bien censurado por el Congreso de la República cuando era ministro de Estado en la cartera del Interior, por su inacción contra esta delincuencia, esta lacra que lamentablemente nos está haciendo daño en el país y que justamente el día de hoy implica una nueva paralización de transportistas debido a la inseguridad, porque siguen matando conductores, siguen matando choferes de las diferentes rutas en el país. Bueno, es que cuando uno tiene un problema y no entiende el problema, cualquier solución que aplique, lo único que va a hacer es empeorar el problema. Y eso es el tema que sucedió con Santibáñez. Si no, acuérdate lo que hizo cuando la población le reclamaba y él, subiéndose al carro, comenzó a mandarle besitos a la población. Una desconexión total con lo que sucede en su entorno, ¿no? Una lectura totalmente equivocada, ¿no? Así es. Entonces yo creo que si tú lees equivocadamente hasta tu entorno, entonces todo lo que hagas como mandarle besitos a la población que está molesta contigo va a generar que le tiren piedras, pues, ¿no? O sea, esto es un tema de acción y reacción. Los transportistas están exigiendo acciones concretas justamente contra la inseguridad ciudadana. Hay delincuencia, extorsiones, asesinatos, y no soy yo padre por parte del Ejecutivo, no soy yo padre por parte del Congreso. Es que parte de esa mala lectura es que la gente, la población cree que el problema va a ser solucionado solamente por la Policía Nacional, y esto no es así, ¿no? Este es un tema que no parte solamente por una acción coercitiva del Estado, ¿no? Porque si la policía actúa y el resto del sistema no funciona, entonces al final el que ha generado este ilícito penal al día siguiente está en la calle. Entonces no tiene ningún sentido meter la fuerza del Estado cuando al final el resto del sistema está laxo y termina siendo una coladera. Y pues cuando si tenemos una presidenta que no asume el mando de jefa suprema de la Fuerza Armada y la policía y dice tengo mando pero no comando, ¿no? Bueno, ella la dijo, ¿no? Esas son sus palabras. Ella dijo yo mando pero no comando, pero no es así, porque al final ella es la jefa suprema de la Fuerza Armada y tiene una responsabilidad política detrás, que no puede eximirse de esa responsabilidad, porque para que la Fuerza Armada, por ejemplo, apoye a la Policía Nacional en labores de índole de seguridad ciudadana, para poder salir y poner un pie fuera del cuartel, tiene que estar ordenado y refrendado por un decreto supremo, o sea, claro, y está firmado por ella. Entonces ella no puede decir, bueno, yo no sé, eso es problema del policía que estuvo ahí, del soldado que estuvo allá, y eso no es así, eso no es así. La intención en todo caso de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de colocar una piedra frente al frontón, por ejemplo, queda en nada, ha sido un bluff. En su momento, para una cortina de humo para tapar los videos, ¿no? Los audios de Santibáñez con Culebra, ¿no? Claro, o mejor dicho, con Arana, ¿no? Con Arana, donde le pedía mover el pabellón a alias el Diablo. Bueno, yo creo que más allá de una cortina de humo, creo que esto ha sido una tramoya, ¿no? Una tramoya, estas telas pintadas, claro, que nos venden un panorama en una obra teatral, ¿no? Y que te hacen simular de que estás en otra cosa. Entonces ellos pintaban una tramoya y la ponían delante de todos los problemas para que nosotros creamos, entre comillas, porque nunca lo creímos, que estamos viviendo otra realidad. Entonces es un tramoyista. Es un tramoyista, Santibáñez. Claro. Que trabaja para Boluarte. Es mi opinión. Usted recorrió varios medios desmintiendo la viabilidad o aclarando que no es viable la construcción de un nuevo penal en el frontón. Sí, es que no solamente lo digo yo, lo sostengo yo. Y es documento, ¿no? Y ojalá que ahora la presidente que tenga un nuevo ministro, el nuevo ministro le haga entender de que existen informes del mismo
INPE, la Oficina de Infraestructura, que es la especialista en hacer penales, que dice que el frontón es inviable, ¿no? Por varios temas, ¿no? Más allá de mi posición personal. Yo, por supuesto, tengo una posición que está en contra de esto, pero hay un sustento técnico. Mi posición vale 3 pepinos partidos por la mitad, pero cuando tú generes un gasto sustentado, un informe del mismo INPE que diga que esto es inviable, entonces te vas a meter en un problema legal, punto. Muevan una piedra o un tractor. Bueno, vamos a ver. Porque hay lugares donde sí se pueden construir penales. Es que el penal del frontón no soluciona la brecha fiscal. Y existe, Santibáñez, uno de sus sustentos era: he conseguido la plata de los empresarios a través de obras por impuestos, como si la plata de obras por impuestos... 500 millones de soles, decía, ¿no? Sí, 500 millones de soles, como si la plata de obras por impuestos fuese regalada por los empresarios. No es así. No, pues. Simplemente es plata del Estado que en vez de entrar directamente a la caja fiscal, entra a través de un procedimiento a ser aplicada en obras a cargo de los impuestos que ellos tienen que pagar. O sea, es plata del Estado y tiene un procedimiento para hacer. Cuando tú tienes dentro del mismo informe una lista de penales pendientes que ya están listos para ejecución y que necesitan financiamiento, tú te vas a ir a construir un nuevo penal que no va a solucionar la brecha de unidades de alojamiento. Iba a albergar a 2.000 presos, ¿no? Y según ellos, pero el informe dice que en el frontón, por las características técnicas, etcétera, solamente podían tener 180 unidades de albergue. Sí, entonces 180. eso dice el mismo informe. Entonces, eso no soluciona nada. Bueno, por algo no existe ya Alcatraz, ¿no? Bueno, así es. Y es más, el mismo informe, el segundo informe, hace un resumen de este tema y lo compara con Alcatraz, que, dicho sea de paso, fue cerrado por el alto costo que mantiene la operación de un penal de esa naturaleza, ¿no? Pancho Calisto, vamos a hacer una pausa. ¿Qué te parece? Claro. Estamos en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión. Haremos la pausa. Ya regresamos de inmediato.